Una vez entendido lo que es el concepto del Machine Learning, cabe conocer los 3 tipos de algoritmos de aprendizaje automático. Estos son, ya ustedes lo conocen, que es el supervisado, no supervisado y reforzado. Como sabrán, el Machine Learning es un campo de la ciencia de la computación que se le dota a las computadoras para la habilidad de aprender con los datos sin ningún tipo explícito de programación. La diferencia entre inteligencia artificial, Machine Learning y el Deep Learning, estos términos se parecen muchísimo, pero cada uno guarda su diferencia. La inteligencia artificial es la rama que lo abarca todo. Esta ciencia lo que busca es dotar a las máquinas de la capacidad de que puedan aprender y tener comportamiento inteligente como si fuera una persona. El Machine Learning, por otro lado, es la parte de la IA que se encarga de los procesos de enseñar a una máquina a cómo aprender de los datos. Y aunque todavía no hemos hablado sobre el Deep Learning o el aprendizaje profundo, aquí entran una de las partes más poderosas de la inteligencia artificial, que son las llamadas redes neuronales. Y aquí se trata de imitar el comportamiento de un cerebro humano, formando múltiples neuronas artificiales. Ya hablaremos en detalle y a profundidad sobre esta importante rama de la inteligencia artificial. Esto ya lo hablamos, que el término inteligencia artificial fue acuñado en 1956 por John McCarthy y lo que busca es dotar a las máquinas de que puedan realizar tareas tal cual las realiza un ser humano, tratando de generar una inteligencia humana. Esto permite reconocer objetos, sonidos, aprender, resolver problemas, etc. Hay 2 grandes categorías de inteligencia artificial. La primera es la inteligencia artificial general, que consiste en todas las características de una persona inteligente, de un humano inteligente. Todavía no estamos en ese nivel. Tenemos la inteligencia artificial estrecha. Esta exhibe una serie de facetas inteligentes humanas y es bastante buena en lo que hace. El proceso de Machine Learning, ya saben que lo que se busca es una forma de cómo entrenar a la gente inteligente a través de unos algoritmos. Podríamos intentar dotar a la máquina de inteligencia sin utilizar Machine Learning, pero esto va a requerir millones y millones de líneas de código y reglas complejas. Si recuerdan el documental sobre Watson, donde una persona llevaba alrededor de 15 años suministrándole a través de código todos los reglas para que una máquina aprendiera y todavía no ha terminado. Entonces, el Machine Learning permite ahorrar todo esto. Esta es la jerarquía de lo que es el Machine Learning. Tenemos los 3 grandes
algoritmos: el entrenamiento supervisado, el entrenamiento no supervisado y el entrenamiento reforzado. Dentro de los algoritmos que componen el entrenamiento supervisado, tenemos los problemas de regresión, los problemas de clasificación. Los problemas de regresión los podemos resolver con regresión lineal. Los problemas de clasificación podemos utilizar la regresión logística y el CBM. Con el entrenamiento no supervisado, tenemos el problema de clustering o de agrupamientos. Aquí vamos a conocer el famoso K-means. También tenemos por la parte del entrenamiento reforzado y demás. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. El aprendizaje supervisado en este aprendizaje, la máquina se le enseña con el ejemplo, si recuerdan la clase anterior. De este modo, el operador proporciona al algoritmo de aprendizaje automático un conjunto de datos que son conocidos, que incluyen las entradas y las salidas deseadas. Y el algoritmo debe de encontrar un método para determinar cómo llegar a esas entradas y salidas. Mientras el operador conoce las respuestas correctas al problema, el algoritmo va a identificar patrones en los datos, aprende de las observaciones y hace predicciones. El algoritmo realiza predicciones y es corregido por el operador. Y este proceso sigue y se repite hasta que el algoritmo alcanza un nivel de precisión y rendimiento. No vamos a hablar mucho de Deep Learning porque no hemos tocado ese tema todavía. Pero lo que están viendo ahora mismo en pantalla es una red neuronal que luego vamos a explicar con sumo detalle. ¿Bien? Los tipos de Machine Learning, ¿cuáles son? Ya lo estuve mencionando. El entrenamiento supervisado, que fue la definición que le acabo de decir ahora. El entrenamiento no supervisado. En el entrenamiento no supervisado, aquí el algoritmo de aprendizaje automático estudia los datos para identificar patrones. No hay una clave de respuesta o un operador humano para proporcionar la instrucción. En cambio, la máquina determina las correlaciones y las relaciones mediante el análisis de los datos disponibles. En un proceso de aprendizaje no supervisado, se deja que el algoritmo de aprendizaje automático interprete grandes conjuntos de datos y dirija estos datos en consecuencia. Así, el algoritmo intenta organizar estos datos de alguna manera para descubrir su estructura. Esto podría significar la necesidad de agrupar los datos en grupos u organizarlos de manera que sean más correlacionados unos entre otros. A medida que se evalúan más datos, su capacidad para tomar decisiones sobre los mismos mejora gradualmente y se vuelve más refinada. De aquí, de que mientras más datos ella procesa, su capacidad o su modelo de aprendizaje, como ya aprendimos sobre lo que era un modelo, este se perfecciona.
En el aprendizaje por refuerzo, este se centra en los procesos de aprendizaje reglamentarios en los que se proporcionan algoritmos de aprendizaje con un conjunto de acciones, parámetros y valores finales. Al definir estas reglas, el algoritmo de aprendizaje automático intenta explorar diferentes opciones y posibilidades. Monitorizando y evaluando cada resultado para determinar cuál es el óptimo. En consecuencia, este sistema enseña a la máquina a través del proceso de ensayo y error. Aprende de las experiencias pasadas y comienza a adoptar un enfoque en respuesta a la situación para lograr el mejor resultado posible. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Que en el entrenamiento reforzado, colocamos al agente inteligente en un entorno donde en ese entorno hay unas reglas y el agente inteligente tiene que aprender a moverse en ese entorno. Si el agente inteligente hace las cosas de forma correcta, va a recibir lo que se conoce como un reward o un premio para indicarle de que está haciendo la forma correcta. De lo contrario, va a recibir lo que se conoce como el punishment o una especie de amonestación, de castigo, para indicarle de que lo está haciendo mal. Así, el agente inteligente va aprendiendo. En otras palabras, se le dice lo que tiene que hacer, pero no cómo lo debe de hacer. La máquina, el agente inteligente, debe de hacerlo de forma automática a través del prueba y error. Esto es lo que le estaba mencionando hace un momentito, que tenemos el Machine Learning, tenemos el entrenamiento supervisado, donde tenemos algoritmos de regresión y algoritmos de clasificación. ¿Cómo el Machine Learning trabaja? La forma en que trabaja el Machine Learning va a depender de su tipo. Vamos a ver. En el entrenamiento supervisado ya les mencioné cómo es que esto funciona. Se le suministran unas variables de entrada y de salidas. Y el aprendizaje supervisado utiliza estos algoritmos para aprender acerca de las funciones para tratar de mapear o igualar los valores de entrada y de salida. Existen dos tipos de problemas que se utilizan en el entrenamiento supervisado. Tenemos los problemas de clasificación. Aquí se trata de aprender la categoría de la clase y en el problema de regresión se trata de aprender el valor real de la clase. En el entrenamiento no supervisado, no hay nada correcto o malo en la respuesta. Recuérdense que aquí la máquina no sabe lo que anda buscando. Ella lo que intenta es aprender de los patrones de los datos que va analizando. Y aquí, a medida que ella va analizando los patrones, empieza a agruparlos, utilizando los famosos clustering, tratando de aprender cuáles puntos pertenecen a un grupo. Es como que el algoritmo, por darle un ejemplo, intenta clasificar razas de personas por los rasgos físicos. Ella empieza a analizar, puede tomar, por ejemplo, una persona de nacionalidad china, ver sus rasgos
después ver a un africano, luego ver a un inglés, y ella va aprendiendo los patrones de sus rasgos físicos. La próxima vez que ella se encuentre con un asiático o con una persona de nacionalidad china, porque hay muchas nacionalidades asiáticas, él puede decir, bueno, esto rasgo yo lo he visto antes. Entonces puede tomar ese grupo y agruparlo en otro. Al final del algoritmo va a tener agrupado los datos que tienen similitudes entre ellos. Posiblemente pueda agrupar en un grupo a las nacionalidades que no guardan ningún tipo de relación ni con ellas mismas ni con otros. En otras palabras, puede agrupar los casos que ella no pudo agrupar. Suena un poco extraño, pero es así. El entrenamiento reforzado, aquí ya se lo expliqué, donde se expone la gente inteligente a un ambiente que no conoce. Simplemente se le dicen las reglas de juego y lo que tiene que hacer, pero no se le dice el cómo lo va a hacer. Entonces ella va a aprender basada en las experiencias de equivocarse o de hacer la forma correcta. A medida que hace las cosas correctas, va recibiendo alguna especie de reward o de premiación o de bono, por decirlo de alguna forma. Pero si lo hace mal, puede recibir una penalidad para indicarle de que no está haciendo las cosas bien. Vamos a ver los diferentes algoritmos del Machine Learning. Los algoritmos de regresión. Vamos a ver. Algoritmo de regresión. En las tareas de regresión, el programa de aprendizaje automático debe estimar y comprender las relaciones entre las variables. Esto quiere decir que el análisis de regresión se enfoca en una variable dependiente y en una serie de otras variables cambiantes, lo que hace particularmente útil para la predicción y el pronóstico. Regularmente estos algoritmos de regresión se pueden utilizar para tratar de pronosticar o predecir, digamos, el costo, digamos, de un apartamento o de una casa. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las variables cambiantes? Bueno, la variable dependiente sería la casa o el precio, por decir así. Pero las otras variables podría ser si el sector está urbanizado, cómo son los servicios públicos, cómo es la clase de vecinos que hay en el vecindario, es de clase baja, clase media, clase alta. Todos esos factores influyen. Entonces se puede preparar un algoritmo que pueda determinar el precio de un inmueble basado en toda esa clase de parámetros. Los algoritmos bayesianos. Este tipo de algoritmos, por clasificación, están basados en el teorema de Bayes. Ustedes ya lo investigaron y me van a decir próximamente. Y estos clasifican cada valor como independiente de cualquier otro. Esto lo que permite es predecir una clase o categoría en función de un conjunto de datos características utilizando la probabilidad. Esto era lo que le estaba mencionando hace unos momentos. Los algoritmos bayesianos, a pesar de su simplicidad, el clasificador funciona sorprendentemente bien y se usa muy a menudo porque en velocidad supera a los demás métodos clasificatorios. Los algoritmos de agrupación como el K-min, el Easy-min,
se utilizan en el aprendizaje no supervisado. Recuérdense, estos algoritmos van a depender de lo que le acabo de mencionar ahora. Los anteriores, el de regresión, es para el algoritmo de Machine Learning. Pero para los algoritmos de entrenamiento no supervisado, intervienen los algoritmos de agrupación. Estos sirven para categorizar datos no etiquetados. ¿Se recuerdan lo que le decía? Él analiza los datos y empieza a clasificarlos. El algoritmo funciona mediante la búsqueda de grupos dentro de los datos, con el número de los grupos representados por una variable K. A continuación, funciona de manera interactiva para asignar cada punto de datos según las características proporcionadas. Eso lo vamos a ver cuando le muestre un gráfico para que vean cómo se forman estos centroides. Entonces, ella va, por medio de una regla, va midiendo la distancia y dependiendo de la distancia, mientras más cerca del punto del centroide, él agrupa el elemento y esto vuelve y se repite y se vuelve y se repite hasta que el centroide se estabiliza. Tenemos los algoritmos de árbol de decisión o decision tree. Un árbol de decisión es una estructura de árbol similar a un diagrama de flujo que utiliza un método de bifurcación para ilustrar cada resultado a una posible decisión. Cada nodo dentro del árbol representa una prueba en una variable específica y cada rama es el resultado de esa prueba. Imagínense que ustedes están preparando una fiesta, los invitados empiezan a llegar. Entonces, a usted le gustaría saber cuáles de esos invitados son vegetarianos o cuáles comen carne. Entonces, usted tal vez le preguntaría, ¿son vegetarianos? Si son vegetarianos, si la respuesta es positiva, entonces no se le entregaría el menú que tiene carne, sino que se fuera por otro tipo de productos alimenticios. Pero en caso de que sí le gusta la carne, se le puede preguntar entonces qué tipo de carne le gusta, si le gusta de cerdo, de cordero, de vaca, de conejo, no sé. ¿Ven? Estoy haciendo un árbol. Dependiendo de las bifurcaciones que tome, él va a ramificarse. Hay unos algoritmos de redes neuronales, aunque los voy a hablar, pero todavía no estamos dentro de redes neuronales, que son los famosos, las RNA, una red neuronal artificial. Eso lo vamos a ver en otro capítulo. En este comprenden, digamos, unidades dispuestas en una serie de capas. Esto es una red neuronal, las capas de entrada donde se reciben los datos. Tenemos unas capas internas donde se procesan los datos y otras de salida. Eso lo vamos a detallar en otro capítulo. No voy a abundar mucho sobre algoritmos de redes neuronales. Tenemos los algoritmos de reducción de dimensión. La reducción de dimensión, valga la redundancia, reduce el número de variables que se consideran para encontrar la información exacta requerida. El algoritmo de aprendizaje profundo, esto tiene que ver con redes neuronales, no lo voy a tocar, no voy a hablar mucho de esto. Solo voy a decir que estos algoritmos ejecutan datos a través de capas de algoritmos. Eso son una red neuronal. ¿Por qué el Machine Learning es importante? Muy buena pregunta. El Machine Learning aumenta la habilidad para ejecutar tareas que son bastante complejas y que requieren de mucha precisión. Y esta lo puede hacer ella a una muy alta velocidad. Esto incluye control de tareas, tareas de visión y tareas del lenguaje. Dígase, procesos automatizados como robots,
sistemas inteligentes para reconocimiento de objetos y de rostros humanos, cámaras inteligentes. Y también tenemos el lenguaje task o tareas del lenguaje como el Natural Language Processing o el procesamiento natural del lenguaje. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando subimos una foto y el algoritmo de inteligencia artificial reconoce quién está en las fotos y los atacha, los ubica, los identifica. O cuando hacemos uso de un asistente inteligente y le preguntamos, por ejemplo, cómo está el clima en el día de hoy. Ese agente nos reconoce la voz, entiende lo que le estamos preguntando y puede responder en nuestro idioma. ¿Sí? Eso es un ejemplo del proceso natural del lenguaje. Les puedo dar un ejemplo ahora mismo. Qué sé yo, vamos a preguntarle el clásico condición del clima. Vamos a preguntarle algo más, vamos a ver. Netflix, ¿qué tiene de nuevo? Encontré estos resultados. Bien. Ella encontró, me está mostrando ahora mismo las series últimas de Netflix, pero yo le puedo preguntar, por ejemplo, el clima para mañana. En Villas del Café mañana estará parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 31 y una mínima de 24. Vamos a preguntarle algo más. ¿Dónde yo trabajo? La dirección de tu trabajo no está configurada. Puedes establecerla en la configuración del asistente de Google. ¿Lo ven? Es bastante inteligente la gente y el agente inteligente ni siquiera yo le he habilitado, lo he liberado, o sea, no le he dado todo el potencial que le puedo dar al asistente. Entonces, eso es un ejemplo de la potencia que tiene la inteligencia artificial. Fíjense cómo me entiende. Y esto lo puede hacer en diferentes idiomas. Si yo le cambio el idioma a mi teléfono, él me va a responder en inglés, en caso de que lo ponga en inglés. Si lo pongo en alemán, me va a responder en alemán. Eso tiene que ver con las tareas del lenguaje. Eso es un campo de la inteligencia artificial que se conoce como el procesamiento natural del lenguaje. Y así están para los trabajos de visión automática, visión inteligente y control de tareas. Dicen la mayoría de los expertos que la habilidad de poder realizar tareas humanas complejas, completas, va a estar disponible a partir del 2050. Yo creo que eso va a ocurrir mucho antes. Aplicaciones del Machine Learning, bueno, ustedes han visto unas cuantas por los videos que les he mostrado, pero aquí tenemos, por ejemplo, procesamiento inteligente de negocios, asistentes digitales, le acabo de hacer un ejemplo con asistente digital, robot, ya han visto que están haciendo los robots con Industria 4.0, vigilancia de video inteligente, cámaras que pueden reconocer los rostros, sistemas inteligentes para el filtrado y control del spam, o sea, correo basura, lo que ustedes llaman, lo que se llama correo basura, recomendación de productos, detención de fraudes en línea, recomendaciones de películas. Por ejemplo, Netflix hace uso intensivo de inteligencia artificial para recomendar películas. Y el refinamiento de búsqueda del motor de búsquedas. Y los famosos smart cars, los carros inteligentes como el Tesla, carros que se manejan solos. Todo esto son aplicaciones de inteligencia artificial basadas en Machine Learning. Estos son otros productos que están basados en Machine Learning, por ejemplo, Microsoft, que tiene sus productos. Ahí está Deep Blue, Watson, que ustedes ya lo conocen, Cortana, Project Off, que es de Microsoft, Apple tiene Siri,
saben la potencia que tiene Siri. Amazon tiene Alexa con su Voice Service. Amazon Echo, que esas son las famosas bocinitas que usted las tiene instaladas en su casa y usted le pregunta, le dice, tócame cuál música, y así. Tenemos Google, poderoso TensorFlow, una herramienta para desarrollo de agentes inteligentes o de inteligencia artificial. Facebook, todas las empresas grandes, competitivas, están haciendo uso intensivo de procesos de inteligencia artificial basados con Machine Learning. Por su atención, muchísimas gracias.